Les saluda nuevamente su amigo Dante Mandela para, en este video, empezar a demostrar lo que ya he venido yo diciendo en los videos anteriores sobre que yo he dicho que en la doctrina de la luz del mundo en verdad hay errores, fallas, contradicciones e incluso algunas ideas que vendrían entrando quizás en la herejía. Y aunque yo sé que es una idea que, si es que alguno de ellos me está escuchando, algún miembro, algún adepto de la Iglesia de la Luz del Mundo, yo sé que él diría que no es así, porque como ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, la organización religiosa La Luz del Mundo, sus líderes, sus pastores, sus ministros y sus adeptos, ellos afirman categóricamente que su doctrina es perfecta, que no tiene ningún error, ninguno, ni por donde le busquen encontrarán un solo error, ni grande ni pequeño, porque ellos dicen que su doctrina no es una doctrina de hombres, sino que es una doctrina que viene del cielo, una doctrina que es revelada por Dios a su dirigente, a su líder, al que ellos consideran un apóstol de Jesucristo o un apóstol de Dios. Ese es otro pequeño detalle que después hablaremos, si es apóstol de Dios o apóstol de Jesucristo. También le llaman que es ungido de Jehová y siervo de Dios. Bueno, en este video vamos a hablar sobre un tema que me parece muy interesante, que ya lo había yo comentado, que esto que me parece muy interesante y muy curioso de la Organización de la Luz del Mundo, que ni siquiera sus mismos miembros, sus mismos adeptos, ni siquiera ellos conocen lo que realmente enseña la doctrina de la luz del mundo. Ni siquiera ellos mismos lo comprenden o lo saben realmente. Y aquí voy a hablar sobre uno de los muchos puntos en los que podemos ver este tipo de contradicciones que yo pienso incluso las mismas escrituras las contradicen, a la misma Biblia, las escrituras a las que ellos consideran letra muerta, que también en algún otro video quizás hablemos sobre eso, pero vamos a hablar en este video, para no hacerlo, ir al grano. También pido una disculpa, creo que los anteriores videos los he hecho un poco largos, pero yo quiero mostrar pruebas, quiero mostrar evidencias. En este video yo quiero mostrar 2 audios en los que para así demostrar lo que yo estoy diciendo, y para que no después diga algún miembro o algún adepto de la luz del mundo que digan que no, él dijo mentiras y es calumnia y es chisme y es pura mentira y falsedad porque está amargado. Y como, ya vimos en el primer video, todo ese tipo de cosas que ellos dicen. Por eso es que yo quiero mostrar los audios. Vamos a entrar en el tema. Y el tema va a ser realmente qué enseña la Organización de la Luz del Mundo, que es su dirigente. Realmente qué es su dirigente. Yo sé que todos me dirán, es un apóstol de Jesucristo o apóstol de Dios, que apóstol de Dios solamente es Jesucristo. Pero ellos dirán que, como aquí en esta imagen vemos, esta yo sé que no es una página oficial de ellos, pero yo sé que muchos estarían de acuerdo
con lo que dice esta imagen que estoy aquí mostrando. Dice, las gentes preguntan, ¿por qué mencionamos tanto al siervo de Dios? Y nosotros le respondemos, dicen ellos, porque Él es el puente. Y es lo que quiero aquí resaltar, e incluso ellos lo resaltan con letras amarillas y más fuerte, porque Él es el puente para honrar al Señor Jesucristo, y si honramos al Señor Jesucristo, honramos a Dios. Y dice, el único medio para llegar al Padre es Jesucristo. Y después dice, y el único medio para llegar a Jesucristo es su apóstol. Ok, hasta aquí, aunque no comparto la idea, y yo sé que muchos de los que escuchan no comparten esta idea, pero hasta aquí creo que todavía pudiera ser un poco aceptable. Y yo sé que muchos adeptos, esto es lo que ellos dicen, que es lo que enseña su organización, que su apóstol es algo así como, y dejen mostrar la imagen, si es que la tengo, ellos mencionan que su líder es como ponen de ejemplo esto, que es como una escalera, que dicen, como aquí dice en esta imagen, nadie va al Padre sin creer en Cristo, y luego dice, nadie llega a Cristo sin creer en su elección. Cuando ellos dicen la palabra elección, se están refiriendo a su dirigente, al apóstol. Por eso abajo ponen su nombre, Nazón Joaquín García. Entonces, muchos miembros, adeptos de la organización La Luz del Mundo, ellos lo explican de esta manera. Dicen, mira, es como una escalera en el que Dios, el Padre, está hasta arriba y el hombre, nosotros, y estamos hasta abajo. Dice, pero para llegar a Dios, tú necesitas primero llegar a Cristo. Pero tú no puedes llegar a Cristo si no llegas primero al apóstol. Entonces es como, así lo dicen ellos, y como aquí se ve una escalera en el que primero tienes que llegar al escalón, por así decir, o al eslabón, al escalón de donde está el apóstol, para entonces poder subir al escalón donde está Cristo, y entonces así poder llegar hasta arriba donde está el Padre. Incluso hay otra imagen, esa no la encontré, no la tengo, pero yo la vi, donde ponen como también de ejemplo una cadena, e incluso ponen que el eslabón, decía el eslabón perfecto es el apóstol, porque sin ese eslabón no te puede unir a Cristo y entonces no te puede unir al Padre. Bien, eso es lo que aparentemente, y digo aparentemente porque ahorita vamos a ver si realmente es así. Y así muchos miembros lo creen. Yo incluso a veces les pregunto y les he llegado a decir que cuando yo les digo lo que realmente enseña su doctrina, que ahorita lo vamos a ver, ellos hasta se molestan un poco y dicen, no es cierto, dicen, ¿quién te dijo esa mentira? Eso es falso. Hasta dicen, te invito a que vengas para que tú mismo lo veas. Y bueno, yo les digo, es que yo lo sé perfectamente que es lo que yo te estoy diciendo, y no es que yo lo diga o que yo así lo haya entendido. Ahorita pondré los audios para demostrarlo. Bueno, ellos también dicen que su apóstol es luz y salvación hasta lo último de la tierra, malinterpretando el texto de Hechos 13:47, que también quisiera hacer un video dedicado especial para ese texto que ellos realmente malinterpretan, al igual que muchos otros textos. Ellos malinterpretan muchos textos para aplicárselos y acomodarlos a su doctrina, que como ya vamos a seguir viendo, realmente no es perfecta ni revelada. Lo otro que ellos también enseñan, y eso cualquiera lo puede pues afirmar, cualquiera de ellos, sea ministro, sea pastor, sea un miembro, un adepto, ellos creen que él es un ángel de Apocalipsis, y en específico ellos dicen que es el ángel de Apocalipsis 14:6. Que también haremos otro video sobre ese tema, porque al anterior dirigente, al apóstol Samuel, también se le aplicó ese texto de Apocalipsis 14:6, algo un poco curioso, aunque oficialmente se le aplicó
el texto de Apocalipsis 10. Ellos dijeron que él era el ángel de Apocalipsis 10, algo que también analizaremos más adelante. Pero bueno, ellos también creen que su actual dirigente es un ángel, y el ángel en específico, el ángel de Apocalipsis 14:6. Ellos así lo creen, ellos les han dicho eso, ellos lo creen, no hay manera de comprobarlo. Si usted le dijera a un adepto, ¿cómo puedes tú demostrar esto? Pues en sí no hay una manera, simplemente deben creerlo por fe, al igual que el católico cree lo que cree por fe, o alguna otra religión, no lo pueden demostrar de manera fehaciente. Pero a lo que yo quiero llegar, hasta ahorita hemos estado viendo lo que aparentemente la doctrina de la luz del mundo enseña. Pero vamos a ver lo que realmente enseña. Si yo mostrara esta imagen y yo les dijera a algunos miembros de la luz del mundo, oye, la doctrina revelada de la luz del mundo enseña que su dirigente, al que ustedes consideran un apóstol, él es Jesucristo hombre, la mayoría diría no. Dirían que no, claro que no, dirían, ¿quién te ha dicho eso? Eso es una mentira, es un chisme, es una calumnia, así como lo llegó a decir este personaje que tenemos en pantalla, José Luis de Jesús Miranda. Él se decía ser a Jesucristo hombre. Este hombre también decía ser un elegido de Dios, también decía tener revelaciones de parte de Dios, y él se decía ser Jesucristo hombre. Entonces, si le dijéramos, si le preguntáramos a un miembro de la luz del mundo que si su dirigente, su líder es Jesucristo hombre, seguramente la gran mayoría lo negaría rotundamente diría que no, que esto no es así, que no es lo que enseña su doctrina. Pero yo por eso quisiera demostrar, y les muestro esta imagen. Esta es de la página Somos de Nazón Joaquín LLDM, y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Y luego dice: Jesucristo hombre, NJG. Aquí está diciendo que el apóstol es Jesucristo hombre. Dice Jesucristo hombre, Nazón Joaquín García. Y ya ponen una imagen de él, que para alcanzar la comunión con Dios es el apóstol. Aquí no están diciendo que para alcanzar la comunión con Dios es Jesucristo. ¿Dónde entonces aquí quedaría esa escalerita o ese eslabón? Aquí pareciera que lo han hecho a un lado y ahora solamente han puesto como ese medio al apóstol. Y en uno de esos comentarios dice, en específico, dice: así es, el Cristo hombre está en la tierra, se llama Nazón Joaquín. Aquí un adepto sí lo está reconociendo y está aceptando el hecho de que la organización religiosa La Luz del Mundo enseña, su doctrina enseña que su dirigente es Jesucristo hombre. Así lo está diciendo este adepto. Así es, el Cristo hombre está en la tierra, se llama Nazón Joaquín. Yo sé que muchos miembros, adeptos de la organización, el LDM, pudieran decirme: oye, mira, esta página que estás mostrando no es una página oficial, no es la página de Berea, entonces pues es un simple hermano que hizo esa página, es un miembro, y pues se puede equivocar, y pues no es correcto eso que puso, que el Jesucristo hombre es Nazón Joaquín, y está diciendo, dando el texto de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Si es así, que ellos dicen que es una página que no es oficial, quizás es cierto.
es una página que no es oficial. Y primero yo quisiera que leamos Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 7, y en especial el versículo 5. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, que es el que nos interesa: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en el 7, quiero que lo leamos porque voy a hacer una observación. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quisiera mostrar algunas otras traducciones que me parecen para entender un poco mejor, aunque yo pienso que el texto es claro. En sí el texto es claro, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pero la luz del mundo, realmente su doctrina enseña que ese mediador entre Dios y los hombres es el apóstol. Entonces, aquí es donde estaríamos demostrando una enseñanza errónea que estaría contradiciendo a Primera de Timoteo 2:5, que claramente dice que el único mediador es Jesucristo hombre, no dice que el apóstol. Y aquí yo quiero hacer esta observación, por eso dije en el versículo 7, ¿a poco el apóstol Pablo? Vamos a ponernos en el contexto y vamos a pensar, esto lo está diciendo, lo escribió el apóstol Pablo, y obviamente, cuando él dijo estas palabras, el Señor Jesucristo ya no estaba en la tierra. El Señor Jesucristo ya había sido recogido, ya estaba en el cielo. Y entonces, si fuese como dijera la organización, la luz del mundo, el apóstol Pablo debió haber dicho: porque hay un solo Dios y hubo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero como Jesucristo ya no está en forma de hombre, entonces yo, el apóstol Pablo, soy Jesucristo, soy ese mediador. Es como si el apóstol Pablo hubiese dicho: ahora yo soy ese mediador. Pero claro que no dijo eso. Al contrario, por eso yo quiero recalcar el versículo 7, dice: por eso fui nombrado apóstol para anunciar este mensaje. ¿Cuál era la tarea del apóstol Pablo? Su tarea o su misión nunca fue decir: hermanos, yo soy el mediador entre Dios y los hombres, porque Jesucristo hombre ya no está. Jesús ya no está en forma humana, pero yo sí estoy en forma humana, por tanto yo soy ese mediador entre Dios y los hombres. No, claro que no. Él dice claramente: por eso fui nombrado apóstol para anunciar este mensaje. O sea, fui nombrado maestro para promover la verdad. Él nunca se quiso autoproclamar como mediador entre Dios y los hombres. No, él nunca quiso hacer esto que vemos aquí en pantalla, decir que un apóstol moderno sea Jesucristo, sea el mediador, o sea, Jesucristo hombre. Voy a poner ya el audio que quiero mostrar, en el que vamos, porque yo sé que muchos van a decir que esto no es así, que aquella página se equivocó, que el apóstol no es mediador entre Dios y los hombres, porque como había dicho, muchos adeptos me han dicho que no, eso es mentira, nunca hemos dicho que Él es mediador entre Dios y los hombres. Pero voy a poner este audio
Y para que ustedes escuchen, aquí está hablando un ministro muy reconocido, es un ministro que ya no está, él ya murió. Es el ministro llamado Faiz Aboganem, que fuera a consuegro del anterior dirigente del apóstol Samuel. Él fue un ministro con un alto rango, tuvo el grado de pastor a doctor. Y vamos a escuchar este audio en el que él está enseñando a toda la iglesia que su dirigente, su apóstol, en verdad es mediador entre Dios y los hombres. Vamos a poner el audio. Si tiene una autoridad ilimitada, tendrá que tener todo ilimitado. Ilimitados los dones. En Él están todos los dones. No hay un doctor que supere a este doctor de doctores. Si Él es el doctor de los doctores, el profeta de los profetas, el evangelista de los evangelistas, el pastor de los pastores, ¿quién como Él? Bueno, entonces, dones de diferentes. No les dio el don con un menor porcentaje, como un 90%, un 75%, se los dio en un 100%. Porque aquel don de Dios que era Cristo es el mismo don de Dios que está en el apóstol, por eso decimos que conforme a su ministerio es el mismo Cristo. Eso nos... Permítanme hacer una pequeña pausa. Y este ministro llamado Faiz Aboganem dijo que conforme a su ministerio, el apóstol es el mismo Cristo. Y luego todavía dice, en eso no hay error. Voy a ponerlo nuevamente para que lo escuchen. Equivocación. Que aquel don de Dios que era Cristo es el mismo don de Dios que está en el apóstol, por eso decimos que conforme a su ministerio es el mismo Cristo. Eso no tiene equivocación. Entonces, si él dijo, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué es el hermano Samuel, apóstol de Jesucristo? Para nosotros, ¿qué es? Porque él dice, soy lo que soy. Soy lo que soy. Él es sumo apóstol de Jesucristo. ¿Qué es? Sumo pontífice. Todos los títulos divinos que Cristo trajo para la salvación, los tiene el apóstol. Porque Cristo no está en él parcialmente. Embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres. Embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres. Así es. Hemos escuchado al ministro Faiz Aboganem diciendo entonces lo que yo ya he estado diciendo, que el dirigente realmente es mediador entre Dios y los hombres, haciendo entonces menos o haciendo a un lado o contradiciendo a Primera de Timoteo 2:5, donde nos dice claramente que el único mediador es Jesucristo. Si algún adepto o algún miembro dijera
que no es así, entonces yo le diría, bueno, entonces tú tienes más conocimiento o más autoridad que aquel ministro. Yo no creo. O si alguno pudiera decir, bueno, quizá ese ministro se equivocó, al igual que Guillermo Victorín dijo algo incorrecto. Yo no lo creo, porque este ministro le dieron una honra. Aquí podemos ver el día, bueno, cuando él murió. Toda la iglesia de Guadalajara, los ministros importantes. Aquí vemos incluso, ahí está uno de los ministros más importantes, el ministro Benjamín Joaquín, que él fuera yerno de este ministro Faiz Aboganem. Aquí lo vemos dando unas palabras hacia él. Entonces, él fue en verdad un ministro muy, muy reconocido de la Organización de la Luz del Mundo. Aquí vemos a muchos pastores, muchos ministros acompañándolo el día de su funeral. Entonces, yo no creo, no pudiera decir algún miembro o algún adepto que este pastor en verdad se equivocó. Lo que tendrían que hacer es simplemente reconocer lo que realmente está enseñando la doctrina de la luz del mundo, que es que su dirigente es mediador entre Dios y los hombres, haciendo a un lado a Jesucristo. Simplemente eso yo lo dejo a su consideración. Otra prueba que pienso es pues innegable para ellos, y vamos a ver dónde más podemos encontrar esta enseñanza de que dentro de ellos mismos, dentro de sus mismos documentos o sus mismas fuentes, de que su apóstol, su dirigente es mediador entre Dios y los hombres, y no es lo que ellos muchas veces dicen, que ellos piensan que es como mediador, pero entre el hombre y Cristo. Y entonces Cristo es el mediador entre los hombres, entre Dios. Y que es como esa cadena o esa escalera que estuvimos viendo. Hay muchos miembros, muchos adeptos que así lo perciben o así lo han entendido ellos. Porque eso es otra cosa curiosa que ya he comentado y creo que veremos en siguientes videos. A veces un adepto interpreta o entiende de una manera, y otro lo interpreta y entiende de otra, y otro de otra, y al final ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo en un solo punto, en un solo tema. Ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo. Entonces les voy a mostrar de su propio libro, su libro los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Es su libro oficial de ellos, donde está narrada su historia. Vamos a ver lo que dice en su libro. Voy a leer desde el anterior punto y aparte. Dice, aquí están narrando sobre cuando se estaba fundando la colonia de la hermosa provincia. Y dice, la llamaremos hermosa provincia, repitiendo, hermosa provincia, hermosa porque será majestuosa y bella por sus cualidades de espiritualidad, orden y progreso. Provincia porque es una división territorial, áreas de predios y casas para hermanos. Será el gozo de toda la tierra, porque aquí acudirán débiles y poderosos, sabios e ignorantes, todos a encontrarse con la paz y la esperanza espiritual que solo proviene de Dios, de su Hijo Jesucristo y de un apóstol que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Leí toda esa parte para un poquito poner el contexto en el que se está diciendo esto en este libro, pero lo que aquí me interesa y fue lo que subrayé, es que está diciendo y enseñando que un apóstol, es decir, su dirigente de ellos, que ellos dicen que es un apóstol, en tiempos de restauración, es mediador entre Dios y los hombres. Entonces vemos que esta enseñanza la han tenido desde siempre.
desde siempre han enseñado que su apóstol, que su líder es mediador entre Dios y los hombres. Y aquí entonces estamos demostrando a los adeptos de la luz del mundo que estamos viendo o estamos ante una contradicción, incluso una blasfemia. Muchos lo podrían o lo podríamos tomar como una herejía, una blasfemia. Y me gustaría poner ese audio completo de este ministro Faiz Aboganem. Creo que vale la pena escucharlo. Hay otro audio, el otro audio es corto, el otro audio que voy a poner, pero me gustaría terminar de escuchar este audio. Son 5 minutos más. Permítanme que este video nuevamente sea de 40 minutos, pero creo que es importante dejar claro este tema. Espero que no sea, pues, al ser largo el video, termine o llegue a terminar siendo un poco tedioso. Voy a poner el audio del llamado de quien fuera un pastor muy reconocido de la organización La Luz del Mundo. Mediador, ¿quién puede? ¿Quién puede? Embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres. Así es. Mediador, ¿quién puede entrar al cielo si no es porque haya creído entrañablemente en un apóstol de Jesucristo, o sea, en el apóstol de Jesucristo? ¿Quién puede entrar al cielo? ¿Quién de nosotros puede entrar al cielo haciendo un lado al apóstol de Jesucristo? No, alguien puede confiar en su equivocada santidad. Falsa, no hay santidad. Falsa santidad. No existe. El que se aparta del siervo de Dios es una persona que, bueno, ¿tú de cuáles eres? De los que sufren de los que se cortan, o de los que sufren la separación. Qué triste es quedar separado, y por eso nosotros no solamente hemos creído por la fe santísima que Dios nos ha dado, sino porque también en la misma medida, en el mismo nivel de fe que va creciendo en nosotros, debe de ir creciendo el amor al siervo de Dios. El que ama entrañablemente al siervo de Dios, hermano, su fe se engrandece. Bueno, dijimos que en la medida de la fe, pero es que iba tomando impulso la fe cuando amamos al siervo de Dios y nosotros lo amamos. Porque allí es en donde se manifiesta, y allí es donde podemos cumplir con aquel gran mandamiento. Nosotros no podemos amar a Dios si no amamos a Cristo. Pero si, ¿cómo vamos a amar a Cristo que no lo vemos? Si no amamos al apóstol del Señor que lo vemos. Para amar a Cristo hay que amar a un apóstol de Jesucristo. Para amar, porque dice la Escritura, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que amamos al siervo de Dios, al apóstol de Jesucristo? ¿O eres de los anatemas? ¡Oh, qué maldición! ¿Y cuándo se va a agradar Dios? Nunca, jamás. Ciertamente, como dice la hermana, los vomitaré de mi boca. Embajador del reino de los cielos, mediador entre Dios y los hombres, Padre en la fe. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque yo os engendré
por el Evangelio. Tenemos un Padre en la fe. No somos huérfanos. Y saben que de esa gloria y de esa gran bendición que Él va a recibir, si el Padre recibe, los hijos también. Dice que es Padre en la fe, también es un rey. Es un rey. Y es un rey de procedencia divina, no de procedencia humana como los reyes de la tierra. Y nosotros somos un real sacerdocio. Bueno, ministro del nuevo pacto, administrador de la gracia, pastor y obispo de nuestras almas y perito arquitecto. Reiterando lo que habíamos leído en Efesios. Bien, hemos oído al pastor o al que fue pastor Faiz Aboganem. Y bueno, hay mucho que habría que hablar sobre estas palabras. Solamente diré rápido, pues lo que él dice, que todos los títulos divinos de Jesucristo los puede tener el dirigente. Todos los títulos. Por eso es común ver que textos que solamente corresponden a Jesucristo se lo aplican a su líder, como varios textos que ya hice algunas publicaciones al respecto y hablaremos más adelante en algún video. Dice también que es un rey, y es algo que también me parece curioso. En el próximo video quizás haré un video corto en el que resulta interesante que si dicen, porque decían primero que también el apóstol es un rey. Eso todo el mundo lo tenía claro, incluso habían unos cantos en los que le llaman rey, pero después dijeron que no, que siempre no es rey, e incluso cambiaron el canto. Pero lo que a mí me resulta interesante es que si el pastor dice que es un rey y todos los adeptos dicen amén, pero si después dicen pues no es un rey y todos van a decir amén, entonces ¿dónde está el análisis? ¿Dónde está el poder escudriñar y analizar pues objetivamente de una manera correcta? Pero bueno, para ya no hacer largo el video, porque habría mucho que hablar de este audio, quizás en otro video pues lo tomaré este audio de manera un poco más, para ahondar un poco más en él. Voy a terminar con un audio que, si a alguien esto se le hace una idea, pues que es pues una idea ridícula, decir que un dirigente religioso, que un líder es Jesucristo hombre, como este señor en pantalla, José Luis de Jesús Miranda. Él decía que era Jesucristo hombre, y yo sé que para muchos miembros de la Luz del Mundo también dirían que no, eso no es correcto que alguien diga eso. Y aunque yo ya mostré esta otra imagen, y yo sé que dirán que esa no es página oficial y que pueden estar equivocados, o este comentario de esta persona que dice que el apóstol es Cristo hombre en la tierra y se llama Nazón Joaquín. Pero entonces voy a poner ahorita otro audio en el que también otro reconocido pastor también está diciendo y enseñando a toda la feligresía que en verdad su dirigente es Jesucristo hombre. Me refiero al pastor José Orestes Sánchez, otro ministro muy reconocido de la organización La Luz del Mundo. Él fue incluso el apoderado legal de la organización. Es un ministro muy conocido, que yo sé que muchos lo conocen, y voy a poner este audio.
Y el 9 de junio del año de 1934, el Jesucristo hombre de este último tiempo, el Jesucristo hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Tú has conocido a Cristo, hermano. Tú has conocido a Cristo, hermana. Dios nos permite abrir nuestra comprensión. Si vemos la grandeza, como hemos dicho, apóstol poderoso es nuestro hermano Samuel. Bien, hemos oído este audio. Yo me quedé buscando el audio que estaba más claro. Estaba buscando otro porque ese se escuchó un poco mal. Disculpen si dejé un poco de hablar. Lo que pasa es que estaba buscando otro audio donde estaba un poco más claro, no lo encontraba. Pero hemos oído en ese audio lo que yo pues ya estuve diciendo, y ya solo quise demostrarlo por propia voz de uno de sus ministros, para que no después diga algún adepto que esto es mentira, que es chisme, y que simplemente por amargura y envidia estamos pues hablando, porque estamos hablando con pruebas. Y voy a poner nuevamente el audio por si es que no, el anterior no se escuchó bien. Va de nuevo. No se pone el audio. Sí, aquí tengo el audio. Disculpen por ese tiempo que perdí. Y el 9 de junio del año de 1934, el Jesucristo hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Tú has conocido a Cristo, hermano. Tú has conocido a Cristo, hermana. Dios nos permite abrir nuestra comprensión. Si vemos la grandeza, como hemos dicho, apóstol poderoso es nuestro hermano Samuel. Bien. Creo que se oyó más claro, quizás se oyó igual, pero quise poner ese audio en el que pues ya hemos escuchado que este ministro dice y enseña a toda la iglesia, y todos lo aceptan, que el anterior líder, el anterior dirigente, el apóstol Samuel, era Jesucristo, así tal cual las palabras, el Jesucristo hombre de estos últimos tiempos. Entonces, esto que estaba escrito aquí, que muchos podrían decir que no, que es mentira, vemos que es lo que realmente enseñan los pastores y ministros, o a menos si llegara o dijera algún adepto que no es así, entonces él estaría diciendo que él tiene más autoridad y más conocimiento que sus mismos ministros. Bueno, ahí estaría consideración de ellos mismos. Y bueno, ya me volví a extender en este video, pero quise mostrar estas pruebas. Y bueno, solo quisiera volver a recalcar que el apóstol Pablo nunca hubiera dicho eso, que como Cristo ya no está, entonces él era el mediador entre Dios y los hombres, y por tanto él sería Jesucristo hombre de ese tiempo, porque Jesús ya no estaba en forma humana, y entonces Pablo sí estaba en forma humana, y él era
Él era el mediador entre Dios y los hombres, y Jesucristo hombre. Él nunca dijo tal cosa, ni siquiera tampoco el apóstol Pedro o el apóstol Juan. Ninguno de ellos hubiesen enseñado tal cosa, sino lo que él dijo fue que él fue enviado para enseñar eso, enseñar que Jesús es el que es el mediador entre Dios y los hombres por la muerte, por su muerte que él tuvo. Por eso dice en el 6, aquí no dice que el apóstol se dio a sí mismo. Yo me pregunto si el dirigente de la organización La Luz del Mundo, yo me pregunto si él mismo se da en rescate por todos. Eso no pudiera ser si él mismo va a hacer ese sacrificio, porque entonces yo pienso que al decir que un dirigente moderno es mediador entre Dios y los hombres, e incluso Jesucristo hombre, están haciendo a un lado el sacrificio que dio Jesús en la cruz, porque así dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces queda a consideración de los que aquí están escuchando este audio o viendo este video. Yo lo dejo a su última palabra de ustedes, y pues sin más yo me despido. Quería hacer otra observación, pero el video ya duró mucho. Rápidamente lo haré y quizá haga un video después sobre esto. Me viene a mí un pensamiento. Al Señor Jesucristo se le adoró cuando Él tenía forma humana, y hay textos que nos ayudan a ver esto. Aún siendo Él hombre, aunque Él era hombre y estaba en una forma humana, pero sí se le adoró al Señor Jesucristo, como dice en Mateo 14:33 y en Juan 9:35 y también en Mateo 28:9. Entonces, en este mismo pensamiento, yo les preguntaría a los adeptos y miembros de la organización religiosa La Luz del Mundo, que si su dirigente es Jesucristo hombre, entonces no habría nada de malo en adorarle, no habría nada de malo en postrarse ante Él, porque si enseñan que Él es mediador entre Dios y los hombres, si enseñan que Él es Jesucristo hombre, y si a Jesucristo se le adoró en su forma humana, en su forma de hombre, entonces, pues, no habría nada de malo en adorar a su dirigente, adorar al apóstol. Que bueno, ya haremos más videos después, aunque ellos digan que no lo adoran y que no lo idolatran, pero haremos videos mostrando si realmente pues es como ellos dicen, que solamente es una honra. Ellos dicen que es honra y que todos los cantos y todo lo que hacen es solamente para honrarle, pero veremos si esa honra realmente es honra o cae ya en lo que ellos tanto critican de la Iglesia Católica, que ellos dicen que la Iglesia Católica o los católicos son unos idólatras, ignorantes, pero ellos quizás sin darse cuenta han caído pues en pues el mismo error, solo que ellos lo critican mucho, y pues no sería correcto criticar algo tan vehemente, tan duramente, juzgarlos así, cuando ellos mismos estarían cayendo en algo pues muy parecido o incluso peor. Me despido y me disculpo nuevamente. Este audio duró casi 50 minutos y disculpo por la pausa que dejé. No me di cuenta, pensé que había puesto pause y yo estaba buscando el audio. Y sin más ni más, me despido y que estén todos muy bien.